Juan capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Como lo hemos declarado, Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy, Señor, la leemos con respeto y reverencia y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. No puedo imaginarme lo que significaría perder la vista de un momento a otro, el no poder ver, el haber visto con claridad y luego en un momento, en un abrir y cerrar o de ojos, ya no poder ver. Debe ser algo difícil, algo chocante. Ahora, imagínate no haber podido ver desde tu nacimiento. Desde que naciste no puedes ver, no puedes apreciar los colores, la belleza, la luz, el sol, las estrellas, las figuras. No poder verlas desde el nacimiento, desde que vinimos a este mundo. Bueno, eso le pasó al hombre que hoy vamos a estudiar, que Juan lo presenta como el ciego de nacimiento. Y vamos a ver cómo el Señor usa este milagro, esta sanidad, con el propósito de revelarnos cuál es la situación de la humanidad, en qué situación se encuentra la humanidad. Nosotros estamos espiritualmente ciegos. La Biblia dice que nacemos en pecado y no podemos ver la belleza de Dios. Por eso es que Dios actúa, Dios se manifiesta. Hoy continuamos la serie sobre señales o milagros, señales porque así lo llama Juan, 7 milagros, 7 señales. Y hoy estamos hablando de la sexta señal, del sexto milagro que Juan nos narra. Sanando a un ciego de nacimiento, sanando a un ciego de nacimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Ahora, preste atención en el versículo 1, si puede ver en su Biblia lo que dice. Describe a este hombre como ciego de nacimiento. Ahora, la ceguera de este hombre será usada por el Señor Jesús para hablarnos de un problema mucho mayor, que es la ceguera espiritual de nuestras vidas. Entonces el Señor parte de este hombre, de este personaje, para mostrarnos que Él puede ser el único que puede traernos luz a nuestra vida, luz a nuestra vida. Frente a una multitud, recuérdese en el capítulo 8, antes de este acontecimiento, en una de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos al cual Él participó, frente a una multitud Él dijo que era la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. Ahora en el capítulo 9, cuando Él hace esta sanidad, Él ratifica lo que Él reclamó como es Él, la luz del mundo. Él aclara lo oscuro, revela toda verdad, aclara todo camino y sendero. Este hombre fue sanado por el Señor como una ilustración perfecta ¿de qué? De su poder único que manifestó. ¿Para qué? Para que este hombre sea sanado y para que nosotros entendamos que Él es el único que puede traer luz a nuestras vidas. Pero con esta historia vamos a ver 3 cosas que este hombre hizo
y dos cosas que el Señor también hizo. Sé que nos sintamos, hermanos, en la confianza de abrir la palabra del Señor y poder ver lo que el Señor nos revela a través de su palabra. Sea que nos sintamos en total oscuridad, sea que no entendamos algo y nos está oscuro el camino, no podamos entender las cosas, sea cual sea la situación, o estamos confundidos, o no sabemos qué paso dar, qué camino seguir. Tenemos un Señor todopoderoso que puede hacer un milagro en nuestras vidas, como lo hizo en este hombre ciego de nacimiento. Sin preámbulo, sin más introducción, vamos a ver lo primero que hizo este hombre y lo que nosotros necesitamos hacer también. ¿Cuál es mi parte? Mi parte, número uno, si fueran tan amables, escribir en los espacios en blanco para que usted se lleve este mensaje y lo comparta con otras personas. Lo primero, reconozco mi necesidad. Reconozco mi necesidad. Es lo primero que tenemos que hacer. Hermanos, ante la prioridad de la sanidad de este hombre, los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, estoy leyendo el versículo 2, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En otras palabras, ¿por qué él recibió lo que merecía de Dios? ¿Por qué él está en esa condición? ¿Se merece lo que tiene? ¿Quién pecó, este o sus padres? La mentalidad de los discípulos todavía era una mentalidad, hermanos, que se enfocaba en el legalismo. Un pensamiento legalista de que si cumples una serie de reglas y normas, eres merecedor de las bendiciones de Dios. Lo contrario también es cierto. Si no cumples una serie de reglas, si no cumples una serie de estipulados, entonces recibes una consecuencia de parte de Dios. Decimos, no merecemos ciertas bendiciones de parte de Dios, no las hemos ganado. Y eso es lo que pensaban los discípulos. Este hombre no ha ganado nada de Dios, no ha hecho todo lo que tenía que hacer, no se ha esforzado, no merece nada de Dios. Todavía tenían esa mentalidad de legalismo, no de gracia. En otras palabras, si algo malo me pasa a mí, esto debería ser porque hice algo malo. Esa es la conclusión. Y si me pasa algo bueno, quiere decir que me he ganado el favor de Dios, me he ganado la bendición de Dios. Pero Jesús no tiene ninguna simpatía con el legalismo, no. Él aclara que ni este ni sus padres pecaron. ¿Qué dice en el versículo? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otra versión, Juan capítulo 8, versículo 3, lo dice de esta manera: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Esta ceguera no tenía que ver con el pecado, no había conexión, lo aclara el Señor Jesucristo. Su ceguera tenía un propósito mucho mayor. Su ceguera tenía un propósito de que el Señor manifestara su poder. Este hombre nació ciego, entonces Jesús enseñaría a partir de este caso un problema mayor, una profunda verdad, que es la ceguera espiritual de este mundo. ¿Y qué él haría? Él se revelaría a sí mismo como la luz del mundo. Versículo 5 lo dice. Esto pone en perspectivas, hermanos, las cosas, y a veces nosotros tenemos que enfrentar pruebas en nuestras vidas. No debemos tener una visión que cada prueba que paso son por razones puramente legalistas. Yo merezco esto, estoy padeciendo porque estoy recibiendo esto, no me he ganado el favor de Dios, no me he ganado la bendición de Dios. A veces tenemos esa mentalidad religiosa también. Tratamos de hacer cosas para agradar a Dios, tratamos de hacer cosas para impresionar a Dios. Amén que lo hagamos, siempre estamos buscando glorificar a Dios, estamos queriendo exaltar el nombre de Dios, estamos queriendo alabar a Dios. Pero ténganlo por seguro, hermanos, que lo hacemos no por ganar el favor de Dios, no por ganar la salvación de Dios. La salvación ya ha sido ganada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? Para glorificar a Dios. Dice que todo lo que hagas, comas, digas, sea para la gloria de Dios. Lo hacemos porque estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, nosotros probablemente enfrentemos dolor, sufrimiento, y es parte de la vida, y el Señor permite esas situaciones. Lo importante es reconocer nuestra necesidad de la ayuda y el poder de Dios en mi oscuridad. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis lograr. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Reconocer mi necesidad. Reconozco mi necesidad. En segundo lugar, ¿cuál es mi parte? 2, respondo
con obediencia. Respondo con obediencia. Es interesante, Jesús de manera extraña decide hacer este milagro con algo en particular. ¿Se dio cuenta? Escupe, dice la Biblia, en la tierra, hace un lodo con la saliva y luego unta el lodo a los ojos del ciego, en los ojos del ciego. Qué manera tan extraña de hacer un milagro, ¿verdad? Jesús pudo decir simplemente, ve. ¿Creen ustedes que él hubiera visto? Sí, porque Jesús tiene todo poder. Mas sin embargo el Señor hace un milagro distinto aquí. Él coge, lo escupe, ¿verdad? Tengo que decirlo porque la Biblia lo narra así. Hace un lodo y se lo hurta en los ojos del... Ya, yo sé, usted está haciendo esa expresión, yo también la hice, ¿verdad? Que le ponga todo eso en sus ojos y se lo cubra. Eso es lo que hace el Señor. La Biblia dice que luego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, déjenme decirle algo. Si queremos tener la claridad de Dios y la vista espiritual, debemos responder con obediencia a lo que Jesús nos indique qué hacer. Imagínate si este hombre hubiera actuado con rebeldía y le hubiera dicho a Jesús, ¿qué haces? ¡Yac! ¡Blah! ¿Qué es esto? Sáquenmelo. No tenía un espejo para ver dónde estaba todo el barro, pero le hubiera dicho, déjame en paz, no necesito esto, yo lo que necesito es ver, me estás ensuciando y corriendo por las calles desesperado por la suciedad que está impregnando su cara. Mas sin embargo él no hizo eso, al contrario, él obedeció. Él le hizo caso al Señor Jesucristo y él hizo exactamente lo que el Señor le indicó hacer. Nuestra obediencia le permite a Dios manifestar su gloria, sanándonos, restaurándonos, usándonos. La rebeldía y el orgullo siempre nos apartan de su gloria, siempre nos apartan de los milagros que Él quiere hacer en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Siempre es un obstáculo para la manifestación de Dios. Hermanos, el Señor con este pequeño acto de sanidad, y lo vamos a ver luego, este hombre trae una bendición a las personas que están a su alrededor. En otras palabras, mi obediencia bendice a los demás. Mi desobediencia perjudica a los demás. Eso es lo que hace mi desobediencia. ¿Qué pasó en el versículo 7? Dice la Biblia, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó, y ¿qué dice? Regresó viendo. Fue, se lavó, y cuando abrió los ojos, pudo ver. Nunca lo había hecho, era un ciego de nacimiento y ahora puede ver lo que antes no podía hacerlo. Pero aquí hay una cosa importante, el milagro que el Señor hace. El Señor le pide que se hurte ese lodo, vaya al estanque de Siloé y se lave ahí. ¿Por qué razón? Porque lo hace así. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios haga o permita en tu vida tiene un propósito. Al Señor no se le escapa nada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si estoy en las manos de Dios, puedo estar tranquilo, que estoy seguro. Que estás en las manos de Dios, puede estar tranquila que estás segura, seguro en las manos del Señor. Ahora es interesante que el Señor le dice una vez que ha puesto ese lodo sucio quizás en sus ojos, ve al estanque de Siloé. Ahora, ¿qué significa Siloé? En mi Biblia ya lo aclara, no sé si en la tuya dice algo. ¿Dice algo tu Biblia? Traducido es enviado. Enviado. ¡Wow! Hermanos, ahora podemos entender mejor por qué el Señor hace lo que hace y lo manda específicamente a ese estanque de Siloé, porque significa enviado. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El enviado de Dios. Aquí por lo menos, hermanos, hay un recordatorio, una razón o dos razones por las cuales el Señor Jesús hace este acto. Número uno, fíjese lo que significa el estanque. Dice enviado. Jesús en repetidas ocasiones dijo y manifestó, yo soy el enviado de Dios. O sea, está reafirmando lo que él ya venía diciendo. Yo no soy cualquier persona, yo soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Yo soy quien soy. Él quería hacerles un recordatorio de quién es Él. Pero número dos, las aguas del Siloé fueron mencionadas, no lo busque, en Isaías capítulo 8, versículo 6. Usted lo puede encontrar luego. Y este capítulo contiene la profecía acerca del Mesías prometido.
En esa parte de la historia, Dios advirtió a los israelitas que impidieran su juicio al no rechazar las aguas de Siloé que Dios les proveyó. Lo hizo. La pregunta es, ¿la historia puede repetirse? ¿Podrían los israelitas volver a rechazar a Jesús? Lamentablemente sí, lo hicieron. Qué curioso, hoy vamos a orar por el presidente de Israel. Sabemos que como nación Israel no reconoce a Jesús como Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, el Jesús el enviado, no lo reconoce. Pero muchos judíos están convirtiéndose, muchos judíos están abrazando la fe y están aceptando a Jesús como su Mesías prometido. Pero déjame decirte algo, llegará el día en que la nación de Israel reconocerá que Jesucristo sí es el Mesías prometido. Ese día llegará. Y ¿sabe lo que dice la profecía bíblica? Que los mismos judíos irán por todo el mundo proclamando que Jesucristo es el Mesías prometido. Dios usará a su nación una vez más y la usará con gran poder. Por eso hoy vamos a orar por Israel, porque Él quiso elegirla, porque así le plació, porque es su nación. Y la Biblia dice que todo aquel que bendiga a Israel será bendecido, y todo aquel que maldiga a Israel será maldecido. Y tenemos casos muchísimos en la historia de que muchos que levantaron su voz y su mano contra Israel terminaron mal. Iglesia, bendiga a Israel, bendiga a Israel, bendiga a Israel. Entonces, hermanos, hubo uno que no lo rechazó, y ese es ¿quién? Este ciego de nacimiento. Él obedeció las palabras de Jesús y milagrosamente fue sanado, como dice el versículo 7. Vio por primera vez los colores, las formas, vio el grandioso poder del Señor Jesucristo. Él lo experimentó, él pudo ver. No solamente tenemos que reconocer nuestra necesidad, porque si no, no va a haber cambio. Si no reconozco, el Señor no puede ayudarme. Número 2, respondo con obediencia. Lo que Él me diga lo haré, aunque parezca absurdo, aunque parezca que no lo entiendo, aunque parezca extraño. Si Él lo dice, yo lo haré. Hermanos, algún momento vamos a hacer una serie de mensajes sobre la voluntad de Dios, porque mucho de la voluntad de Dios está aquí, hermanos. No entiendo, pastor. Lo voy a llevar a este pasaje. Vamos a la profundidad. Mire el versículo 8, lo que dice en cuanto a la reacción de los vecinos. Versículo 8 del capítulo 9 de Juan. Los que están llegando para que se ubiquen lo que estamos diciendo. El versículo 8 dice, ¿y quiénes? ¿Quiénes? Los vecinos y los que antes le habían visto. Los que antes le habían visto, que era ¿qué? ¿Qué decían? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es. Otros, a Él se parece. Al final el ciego tuvo que decir, hello, yo soy. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Los vecinos están sembrando dudas. Los vecinos tienen dudas de que lo que se ha hecho con este mendigo era verdad. Hermanos, cuando uno viene a luz, cuando Jesús nos salva y nos da la salvación de nuestras almas, y somos libres del pecado, del control del pecado, somos libres del legalismo, vivimos en la gracia de Dios, no para abusar de ella, sino para honrar al Señor. No faltarán quienes digan, ¿Él es? ¿A Él se parece? ¿No era este el que hacía esto? ¿No era aquella lo que hacía lo otro? Pero yo la conozco, ahora es una nueva persona. ¿Será verdad eso? ¿Será que ha cambiado? ¿Será que es diferente? Ahora ya se siente una persona diferente. ¿Será verdad? Hermanos, dudas en cuanto a la obra de Dios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces vamos a tener que decir, sí, yo soy esa persona que ha sido tocada por el poder de Dios? Pero luego vamos a ver a los fariseos que responden con desaprobación. Mira conmigo el versículo 10.
Ok, el versículo 16. Entonces dice, algunos de los fariseos decían, ¿por qué no guarda el día de reposo? Este hombre no procede de Dios, está hablando del Señor Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Le están llamando pecador a Jesús. Y había disensión entre ellos. Estaban tratando de aplastar la realidad del milagro efectuado en la vida de este hombre. Pero no se pierda, porque ellos insisten y ponen en duda también lo que se había hecho. ¿Para qué? Para desaprobar el milagro y desaprobar al Señor Jesús. Vea conmigo el versículo 18, vamos a leer varios pasajes. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. No creían. Hermanos, tienen frente a ellos el milagro contundente, pero todavía no creen. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a quienes. ¿A quiénes llamaron? Llamaron a sus padres. Vamos a llamar a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? A ver si me lo explican como si tuviera 5 años. Diré lo que dice el verso 20. Sus padres le respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Ahora, ¿por qué responden los padres así? Óigame, si yo tengo un hijo que nació ciego o una hija y que Dios hace un milagro y le sana y puede ver, lo primero que yo digo es, ella era ciega, pero ahora ve, gloria a Dios. Los padres no responden así. Ahora, tiene una lógica, ve el verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos, de los fariseos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O en otras palabras, no podía venir más a la iglesia. La palabra clave aquí está en esta frase, confesar que Jesús era el Mesías. Confesar que Jesús era el Mesías traería grandes consecuencias para una persona. Tendrían que pagar el precio del desprecio, de las dudas y el rechazo de los demás, incluso prohibirles entrar a la sinagoga y expulsarlo. Eso significa no volver a entrar jamás. Ahora, fíjate lo que siguen haciendo. No queda todo ahí. Ahora empiezan a desacreditar su carácter. Mire el versículo 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Oiga, manda a llamar al ciego otra vez. Tráigalo. Ok, pero ya no era ciego, ya veía. Así que no estaba tan ciego, estaba viendo. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Verso 25. Entonces él respondió y dijo, miren, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Verso 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? No lo comprendían, lo estaban dudando, estaban desacreditando al Señor. El versículo 27 dice de esta manera, él respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, ya no les gustó que le diga eso. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Verso 29. Nosotros sabemos que Dios, mire lo que dice el que fue ciego. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, eso es lo que dicen los fariseos, a ese no lo sabemos de dónde sea. Esto es lo que quiero que lean, el verso 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿No eran ustedes los expertos? ¿No eran ustedes los que conocían bien todas las cosas? ¿Cómo no pueden explicar este milagro?
Si está frente a sus ojos. ¿Sabe lo que está pasando aquí, hermanos? Yo creo que los que están más ciegos eran los fariseos. ¿Ya? Mire el verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esto está diciendo el que fue ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué pasa? A ese oye. Los está llevando en un razonamiento a ellos. Y mira lo que dice el 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. En otras palabras, Él es el único que pudo hacerlo. Hermanos, está declarando una gran verdad. Jesús es el único que pudo hacer este milagro. Versículo 33. Y si este no viniera de Dios, nada podrían hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Cuando Jesús dijo lo diferente. Dice: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros la soberbia, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. ¿Por qué? Porque confesar a Jesucristo tienes que pagar un precio. Porque allá afuera van a criticarte. Porque allá afuera te van a rechazar, se van a burlar, van a poner dudas de ti, de tu carácter. Pero como dice el ciego o el que fue ciego, una cosa sé, yo no veía y ahora veo. Una sola cosa sé. Yo no conozco mucha teología, no puedo responderte muchas cosas, pero una cosa sí sé. Yo antes estaba viviendo en oscuridad y en tinieblas. Jesús me dio la luz. Ahora puedo ver. Ahora puedo verlo a Él. Ahora puedo tener una relación con Él. Ahora puedo arrodillarme y orar. Ahora puedo aferrarme a Él, a las promesas que Él tiene para mí. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, estoy en las manos de Dios. No sé muchas cosas, pero sí sé algo. Yo soy esa persona que el Señor tocó su vida. Yo soy esa persona que el Señor transformó. No sé mucho, pero Él hizo un milagro en mi vida. Y amigo, amiga, que estás aquí o me estás escuchando, Él puede hacerlo también con tu vida hoy. Dice la Biblia que lo expulsaron. Hermanos, Jesús nunca dijo que seguirle a Él iba a ser fácil. Hay muchas enseñanzas equivocadas de que al seguir a Jesús todos tus problemas se irán de tu vida. No va a haber problemas, ausencia de problemas y mucha prosperidad. Eso no fue lo que dijo Jesucristo. Él dijo: no se sorprendan si ellos lo odian. Me han odiado a mí. Tú solamente sígueme. Pero seguir a Jesús, hermanos, es más valioso que soportar dudas, insultos y maltratos. Nada se compara con tener a Jesucristo. Y Él es más valioso que todo lo demás. No lo cambiaríamos por nada en este mundo. Amén. No lo haríamos. Jamás lo haríamos. Él es el más grande tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Venimos a Él porque en su presencia hay multitud de gozo. Claro, de esta parte del mundo quizás no lo vemos tanto así, porque cuando le decimos a nuestros familiares que hemos decidido seguir a Jesucristo y a veces nos dicen: ah, te has vuelto evangelista, ¿verdad? Nos pueden empezar a rechazar, pero en otras partes del mundo el rechazo es contundente, incluso so pena de muerte. Y eso algún día pasará, porque la persecución es parte de las marcas de un cristiano. La burla, el rechazo, las dudas, desacreditar el carácter de una persona. Pero siempre diremos lo mismo: una cosa sé, yo no veía, pero ahora veo. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Esa es la parte nuestra. ¿Cuál es la parte de Jesús? Esta es la parte más interesante. Lo primero, ¿cuál es su parte? Jesús toma la iniciativa. Jesús toma la iniciativa. Fíjese en el primer versículo de este capítulo. Me encanta cómo empieza este pasaje. Dice: ¿al pasar quién? Capítulo 9 de Juan. ¿Al pasar quién? ¿Al pasar? ¿Están ahí? Jesús. ¿Quién estaba pasando? Jesús. Luego, ¿qué dice? Vio. ¿Quién vio? ¿Quién vio a quién? Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio a un hombre ciego. Él empieza. Ahora, fíjese conmigo el versículo 35.
Porque la historia no acaba aquí, hermanos. Es un capítulo extenso, pero yo le animo que lo siga leyendo para que disfrute la enseñanza. Pero el 35 dice, capítulo 9 de Juan, oyó Jesús que le habían, ¿qué? Expulsado. Y hallándole, ¿quién lo halló? Jesús lo halla, Jesús toma la iniciativa. Dice, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hermano, la iniciativa divina, una vez más, se muestra en este pasaje. Sin ninguna indicación previa, Jesús encuentra a este hombre ciego y lo ve y le da la visión física, pero ahora lo busca, ya no para la visión física, porque ahora él ve, ahora lo busco para que él tenga la visión más importante. ¿Cuál es? La espiritual, la que él necesitaba para estar completo. Antes que las personas puedan recibir la vida espiritual, ellos necesitan tener conciencia que la necesitan. Y la necesitan desesperadamente. Eso le hace ver a Jesús, a este hombre. Así lo narra la Biblia. Dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En esencia lo que le está diciendo, tú entiendes que necesitas un Salvador que te salve. Reconoces que necesitas un Salvador. ¿Estás dispuesto a darle la espalda a tus propios intentos, a tu propia manera de pensar, de tratar de ganarte o merecerte el favor de Dios y simplemente poner tu confianza solamente en Jesús? Hermano, la respuesta de este hombre es contundente. Respondió en el verso 36 y le dijo, ¿quién es, Señor? ¿Qué más dice? Para que crea en Él. Verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Verso 38, ¿qué tal si lo leemos todos? 2, 3. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aleluya sea el nombre. Creo, Señor, y le adoró. Eso es lo que hizo, creyó y lo adoró. En esencia, hermanos, el Señor estaba abriéndole la vista espiritual. Temprano este hombre no veía nada, pero ahora está viendo al Mesías. Sus ojos están contemplando al Salvador. Y lo primero que él hace es adorarle. Porque para eso Dios nos crea. Nos crea para adorarle y vivir en familia con Él. Su parte es que toma la iniciativa. Pero no solamente toma la iniciativa. Número 2. Jesús manifiesta su poder. Jesús manifiesta su poder. Hermano, no fue la combinación de saliva, tierra y lodo, ni fue la combinación con los químicos del estanque, ni siquiera la obediencia del hombre lo que lo salvó y salvó. Fue el poder de Jesús. Amén. Fue el poder de Jesús. Este hombre no podía hacer nada por sí mismo, no tenía recursos para ayudarse. El Señor, lo único que le dice a él es lo que tiene que hacer, y él le hace caso. Y él fue sanado. Y él fue también sanado. Hermanos, la Biblia dice en el versículo 39 que si reconoces y reconozco mi ceguera, Jesús nos dará la vista. El hombre de esta historia reconoció que no la tenía. El hombre de esta historia reconoció que necesitaba desesperadamente el poder de Dios. El hombre de esta historia no le importó caminar por las calles sucio con lodo, porque quizás todavía estaba el lodo ahí. No se avergonzó, simplemente él dijo, yo soy ciego, quiero ver. No le importó el ridículo que podía causar, lo importante era abrazar la esperanza de la sanidad en su vida. Solo una persona que entiende su ceguera espiritual o aún la falta del discernimiento para ver las cosas, dará vuelta a todo eso y mirará hacia Jesús por sanidad. Los fariseos no lo veían así. Es interesante cómo termina este pasaje bíblico. Por eso digo que al final los verdaderos ciegos eran los fariseos. Porque mira lo que dice la Biblia. Dijo el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Verso 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado.
Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, cuando entendemos que estamos ciegos y Jesús nos da la luz que necesitamos, porque Él es luz, todo cambia en nuestras vidas. Pero no quiero quedarme ahí, quiero ir un poquito más allá. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo describe a sus hijos, a sus seguidores? La luz del mundo. Porque la Biblia dice que Él se fue. ¿A dónde se fue, hermanos? A la diestra de Dios Padre. Pero no dejó el mundo en oscuridad. Dejó lumbreras. Dejó personas como tú y como yo, sanadas por el poder de Dios, que ahora ven y tienen vista espiritual. ¿Para qué? Para que alumbren para Jesús. Por eso cada vez que hagas algo, digas algo, pienses algo, piensa que lo que hagas, digas, y yo haga y diga, puede traer una influencia en aquellas personas que todavía están en oscuridad. Si hay algo que nosotros debemos siempre recordar, es que esta iglesia siempre está abierta para aquellas personas que necesitan encontrar la luz. Y debemos hacer todo nuestro esfuerzo, no para obstruir, sino para ¿qué? Para ayudar en el camino, para que esas personas puedan ver. ¿Sabes por qué? Porque así como tú y yo vivíamos en oscuridad y Dios tuvo misericordia de nosotros, Él también quiere tener misericordia con otros. Amén. Él te llama, ahora tú eres la luz del mundo. Alumbra para Cristo Jesús. Alumbra para Cristo Jesús. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y tomamos un tiempo delante del Señor y oramos en su presencia? Y le decimos como aquel ciego de nacimiento: Señor, reconozco mi necesidad. Sin ti estoy perdido. Padre, pero también reconozco y respondo con obediencia a lo que tú me digas. Quizás estés en un problema, en una situación, no encuentras el camino de salida. Es buen momento para que le digas al Señor: indícame lo que tengo que hacer, que tu siervo, tu sierva va a obedecer. Señor, asumimos las consecuencias por confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. No interesa tanto, Señor, que los demás nos aprueben. Lo que importa es que tenemos lo más valioso, que es al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y que no lo cambiamos por nada ni nadie en este mundo. No lo cambiaríamos por la aprobación de ninguna persona. Nos basta y nos sobra con Cristo en nuestras vidas. Señor, juntos queremos darte gracias por haber tomado esa iniciativa y habernos visto con ojos de misericordia, porque ninguno de los que estamos aquí somos merecedor de tu gracia. Nadie que está aquí, Señor, incluido yo mismo, podemos decir que nos hemos ganado y merecemos estar donde estamos. No. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí por la iniciativa tuya. Señor, gracias porque has manifestado tu poder, tu gran poder, y has hecho una obra milagrosa en nuestras vidas. Mientras que estamos orando, si estás aquí o me estás viendo, quiero decirte algo. Ese mismo Jesús que pudo traer salvación a la vida de ese ciego, lo puede hacer contigo ahora. Ese mismo poder sigue vivo, sigue activo, porque Jesús vive. No sé cómo te encuentres, no sé la situación en la que estás. Una cosa sé: el ciego estaba en una situación desesperante, pero Jesús lo tocó. No entendía muchas cosas, pero lo único que él dijo fue: no veía, pero ahora veo.
No entiendo todo, pero lo único que sé es que estoy lejos. Estoy en tinieblas, estoy en oscuridad. Pastor, me dices, ¿qué tengo que hacer para ver? ¿Qué tengo que hacer para ver la mano de Dios y Dios obrando en mi vida? Dos cosas, lo resumimos de esta manera. Arrepiéntete. Arrepentirse no es una palabra mala, no es una palabra fea. Arrepentirse es saber que estoy yendo por un camino equivocado, que estoy caminando hacia un rumbo desconocido. Arrepentirse es reconocer delante de Dios que no estoy bien. Lo segundo es creer en Jesús. Como el mendigo, como fue lo que hizo el mendigo, que ya, el ciego, que ya no era ciego. Creo, Jesús, creo en ti, Jesús. Y luego me adoró. Quizás tú estás aquí apartado de Dios. Quizás estás lejos de Dios y estás caminando por un sendero oscuro y sientes que has perdido la dirección. Vuelve a Dios, vuelve al Padre. Él está esperando por ti. Vamos a hacer algo. Sea que estés del otro lado viendo este servicio, sea que estés aquí. Si no has recibido a Jesús en tu vida, lo has invitado a tu vida y lo has aceptado como Señor y Salvador de tu vida, esta es una buena oportunidad de hacerlo. Ahí donde estás, simplemente di: estoy perdido, estoy caminando en oscuridad, me arrepiento porque estoy donde estoy por lo que yo hice. Ahora, Jesús, creo en ti con todo mi corazón, confío, pongo mi confianza solamente en ti, Jesús. Dame la salvación de mi alma y ayúdame a seguirte, a pesar que mi confesión pueda traer consecuencias negativas. Quiero ser un discípulo tuyo, Jesús. Quiero seguirte y llegar el día en que me encuentre contigo en el cielo. Si esa es tu decisión, si nos estás viendo del otro lado, dobla tus rodillas y acepta a Jesús en este momento en tu vida. Dile: Jesús, me arrepiento y creo en ti con todo mi corazón. Si estás aquí, puedes hacer lo mismo. Ahí donde estás, dile con tus propias palabras. Él conoce lo que está en tu corazón. No son las palabras, sino lo que está en tu corazón, la actitud de tu corazón. Dile a Jesús: me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador personal.